We see now that especially in Kharkiv region, the front line and the border line is more or less the same. And of course, if you then cannot attack military targets on Russian territory, then it ties one hand of the Ukrainians on their back. Ina, cuéntanos. Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino-Génova. Bueno, en estos más de 2 años desde el inicio de la invasión rusa, la elección entre la diplomacia y la escalada siempre se definió en favor de la escalada. Entre marzo y abril de 2022, la diplomacia no solo se rechazó como una opción, sino que se hicieron esfuerzos para socavar cualquier posibilidad de paz o un alto el fuego a medio plazo. En los inicios del conflicto existían una serie de líneas rojas que los países aliados de Ucrania han ido marcando primero y luego cruzando poco a poco. ¿Se acuerdan de los tanques Leopard o de los misiles de largo alcance? Primero hubo reticencias al considerar tabú entregar ese tipo de armamento por implicar una escalada incontrolable, luego rondas y rondas de debates y luego se tomaba la decisión en favor de la escalada. Nada de ello paró la guerra, pero eso sí, ayudó a sostenerla en el tiempo. Hoy está sobre la mesa un nuevo debate sobre si cruzar o no cruzar una nueva línea roja. Y esto sí que conlleva un riesgo no menor de provocar un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN con implicaciones nucleares. ¿Cuál es esa línea roja? Bueno, atacar el territorio de Rusia con armas de la OTAN, lo acaba de decir Jens Stoltenberg. Hasta ahora, todos los misiles de largo alcance como ATACMS, Storm Shadow o Scalp se le entregaron a Ucrania con el permiso explícito de utilizarlos solamente contra infraestructura militar o civil en los territorios ucranianos internacionalmente reconocidos, las fronteras de 1991, es decir, con Crimea incluida. Los ataques contra la infraestructura o bases militares ubicadas en los territorios de Rusia continental estaban vetados. Ahora lo que pide Zelensky es que este veto se levante. Lo que busca el presidente ucraniano es que el nuevo armamento pesado que está por llegar al país después de que Estados Unidos desbloqueara su paquete de ayuda no tenga limitaciones de uso. De ello habla en las entrevistas que va dando y de ello intenta convencer también a los líderes occidentales con los que se va reuniendo, como Sánchez. Y parece que ya tiene suficientes apoyos. Efectivamente, como era previsible, el apoyo del Reino Unido lo ha tenido antes que el de ningún otro país. La postura de Londres en esta guerra ha sido mucho más radical que la de los demás aliados de Ucrania. En su reciente visita a Ucrania, el canciller de Reino Unido, David Cameron, ya se mostró favorable a la idea de atacar la retaguardia rusa, así que ahora falta el visto bueno de Estados Unidos, que se mostraba hasta el momento reticente, pero parece que algo está empezando a cambiar. La primera que empezó a plantear esta posibilidad ha sido, ¿quién sino la subsecretaria de Estado Victoria Nuland, que dijo en una entrevista televisiva que los objetivos dentro de Rusia deberían considerarse legítimos para ataques de Ucrania siempre y cuando esos ataques se lancen desde fuera de las fronteras rusas. Según Naya Sanzo, a quien vamos a entrevistar un poquito más tarde, esas declaraciones son un indicador del cambio dentro del establishment estadounidense y de la administración de Joe Biden, a la que Nuland nunca ha contradicho. Hace unos días, The New York Times documentó también este cambio de tendencia con un artículo en el que hablaba, citando a fuentes cercanas, de que ahora mismo hay un intenso debate en el seno de la administración del presidente estadounidense sobre la posibilidad de permitir que los ucranianos ataquen las bases de lanzamiento de misiles y las bases de artillería en territorio de Rusia. Según Zelensky, se trata de objetivos que hicieron posibles los recientes avances territoriales de Moscú. Parece que el debate empezó a inclinarse a favor de levantar el veto impuesto para evitar la Tercera Guerra Mundial, en palabras de Joe Biden, después de la visita que hizo el secretario del Departamento de Estado, Antony Blinken, a Kiev. Esa visita en la que tocó guitarra en mano Rocking in the Free World en un pub de Kiev. Esa misma. Las fuentes de New York Times afirman que Blinken cambió de idea al ver que los rusos han abierto un nuevo frente con devastadores resultados para Ucrania, pero que todavía se desconoce si cuenta con el apoyo del propio Biden. Vale, y mientras decidan, ¿qué es lo que hay que entender sobre la posibilidad de estos ataques? ¿Por qué esta línea roja es más arriesgada que las anteriores? ¿Qué es lo que implica? Bueno, lo primero que hay que entender es que el veto a la destrucción de las infraestructuras
infraestructuras y bases rusas que le impuso Occidente a Kiev no es para evitar que Rusia pierda la guerra, tal y como insinuó Zelensky en sus recientes declaraciones, sino para evitar una expansión del conflicto hasta unos niveles en los que se pueda dar un enfrentamiento directo Rusia-OTAN. Ahora bien, ¿a qué sofismas habrá que recurrir para explicar que la destrucción de la retaguardia rusa con armamento de la OTAN, coordinada por instructores de la OTAN, no es en efecto un enfrentamiento directo de la Alianza Atlántica contra Rusia? Supongo que algo se sacarán de la manga, pero bueno, habrá que ver cómo se toman esto en Moscú y qué respuesta puede provocar. Si se retira el veto de atacar Rusia con misiles balísticos estadounidenses ATACMS, uno de los principales objetivos de Ucrania serán los sistemas de radares de alerta temprana. ¿Qué son? Son radares que detectan el lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales, digamos, en su fase temprana. Vamos, que estamos hablando de unas instalaciones que forman parte del escudo nuclear ruso, nada más ni nada menos. Y ojo, les hablo concretamente de estos radares de alerta temprana porque en estos últimos días se informó, sin que se difundieran y se comentara demasiado, de 2 ataques ucranianos, aparente o supuestamente con drones, contra 2 ciudades rusas, Armavir y Orsk. Las 2 alojan radares de alta precisión de alerta temprana que, como dijiste, Laura, forman parte del sistema ruso de respuesta nuclear. Se han difundido imágenes satelitales de las instalaciones dañadas, aunque no hubo más detalles ni declaraciones oficiales por parte de ninguno de los 2 países. Solo el senador ruso Dmitry Rogozin, bastante polémico por decirlo de forma suave, acusó a Estados Unidos directamente de complicidad y prometió una respuesta contundente. Y el hecho de que no haya reacciones a nivel oficial indicaría también la prudencia frente a estos asaltos, porque en caso de confirmarse a nivel oficial estaríamos hablando de una nueva dimensión del conflicto, mucho más peligrosa para Europa y para el mundo en general. Así es, si se dañan los radares de alerta temprana, se deteriora también, aunque sea de manera temporal, la capacidad de Rusia de detectar amenazas nucleares tempranamente y se acorta el tiempo para la toma de decisiones en caso de percibir amenazas nucleares. Si bien en Moscú también hay instalaciones de radares, estos detectan la amenaza en su fase, posterior, las de Moscú, digo. ¿Y cuáles son los motivos por los que Ucrania se arriesgaría a atacar esas instalaciones? Puede considerar que esas instalaciones se utilizan para detectar lanzamientos de misiles desde Ucrania y buscar desactivarlos de esta forma para realizar ataques más precisos, y también puede perseguir razones puramente políticas, demostrar de alguna manera a sus aliados que no hay que temer al arsenal nuclear ruso cuando Rusia no es capaz de defender sus propios sistemas de respuesta nuclear. Y partiendo de ese punto, pues puede ser más fácil convencer a los países de la OTAN para cruzar otras líneas rojas, por ejemplo, derribar misiles con sistemas de la OTAN o meter tropas de la OTAN en Ucrania. El problema es que los ataques contra los sistemas estratégicos de defensa pueden ser considerados en Moscú como motivos suficientes para una respuesta nuclear. En 2020, Rusia enumeró 4 escenarios en los que podría recurrir a un ataque con armamento nuclear, al que considera un medio de disuasión en general. 1. Llegada de datos fiables sobre el lanzamiento de misiles balísticos en dirección a Rusia. 2. El uso de armas de destrucción masiva contra territorios de Rusia. 3. Ataques a la infraestructura crítica cuya destrucción socavaría la respuesta de las fuerzas nucleares. Y 4. Una agresión contra el territorio ruso con armas convencionales si la existencia del Estado se pone en riesgo. Ojito al punto 3. Ataques a la infraestructura crítica cuya destrucción socavaría la respuesta de las fuerzas nucleares. Pues habrá que ver qué respuesta tendrán los ataques con drones contra radares de alerta temprana, pero las consecuencias de enviar misiles balísticos de la OTAN contra infraestructura militar rusa son de momento imprevisibles y elevan la guerra a un nivel que ya trasciende las fronteras ucranianas. Hoy mismo el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha dicho que el Consejo de Ministros de Defensa de la Unión Europea debatirá la posibilidad de permitir a Ucrania usar armas occidentales para atacar territorios de la Rusia continental. Según Borrell, hay países que están a favor y otros que lo rechazan de plano en este momento, como Alemania e Italia. Alemania es un actor clave en todo esto, entre otras cuestiones, porque no ha enviado a Ucrania misiles de largo alcance, a diferencia de Estados Unidos, Reino Unido o Francia. Olaf Scholz, pese a las presiones, se ha mostrado reticente a enviar misiles Taurus, precisamente para evitar la participación directa de militares alemanes en el conflicto, que dice que es necesaria para maniobrar ese armamento, estén o no estén en el terreno. Vamos a ver si sigue manteniendo su postura o cede. La posición de Estados Unidos quizás sea decisiva en ello.
De todas formas, es difícil de entender a estas alturas cuánto hay en todo esto de retórica belicista para mantener el apoyo interno a la guerra y cuánto hay de conciencia real de que a este ritmo nos vamos a un enfrentamiento con potencia nuclear. Y si se trata puramente de retórica bélica, ¿quién vela? Porque en un momento dado no se nos vaya todo de madre de las manos, ¿no? Después de más de 2 años de guerra con centenares de miles de víctimas, mutilados y 8 millones de desplazados, parece que la verdadera línea roja para todos es recurrir a la diplomacia. Todo lo demás se baraja como una opción, incluso el enfrentamiento Rusia-OTAN o la guerra nuclear. Esperemos que no, que se levante ese veto a la diplomacia, aunque cada vez parezca una posibilidad más lejana, a juzgar por lo que oímos decir a los líderes mundiales. Gracias, Ina. According with the law of war, it's perfectly possible. There is no contradiction. I could retaliate or I could fight against the one who fights against me from his territory. The risk of escalation, I'm sure, will be put on the table by some.